Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si tú eres, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Siéntense. Hay dos expresiones al principio de este Evangelio que nos conectan inmediatamente con el Evangelio del día de ayer. Nos dice el evangelista San Mateo: inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Recordemos que ayer se nos narraba la multiplicación de los panes y de los peces. Y recordando los evangelios de estos domingos, la multiplicación de los panes nos sirve como introducción para el discurso eucarístico, para el discurso del pan de vida. Jesús es el pan que ha bajado del cielo, que se multiplica a lo largo del tiempo y en toda la humanidad, y que sacia nuestra hambre espiritual. Solamente en el Evangelio de San Juan aparecen unos versículos que nos narran que la gente quería proclamarlo rey. Jesús en el Evangelio de San Juan los regaña: ustedes no me andan siguiendo por los signos que yo hago, sino porque les di de comer. Y podríamos hacer una pregunta: ¿por qué entonces la gente quería proclamarlo rey? ¿Por qué lo andaban siguiendo? ¿Para que les diera de comer gratis y bastante todos los días? Y es por esto que luego nos narra San Mateo que Jesús por fin encuentra un momento para subir al monte a solas a orar. Recordemos que el día de ayer se nos decía en la introducción del Evangelio que al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario.
¿Qué pretendía Jesús? Estar a solas en intimidad con su Padre y tener un momento para orar. Pero la gente no lo dejó. Se enteraron dónde estaba, lo siguieron. Jesús lo vio con misericordia, sintió compasión, curó a los enfermos, les dio el pan de la enseñanza y multiplica el pan para calmar el hambre de la multitud. Pero por fin Jesús logra conseguir esos momentos en la noche para estar a solas con su Padre para orar. Y esto nos recuerda que en medio de las preocupaciones y de las ocupaciones de nuestra vida, nosotros también tenemos que sacar un tiempo para Dios, tenemos que sacar un tiempo para la oración. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Esa barca, en primer lugar, simboliza a la Iglesia. Y sabemos que a lo largo del tiempo y de la historia, las olas han sido contrarias, los vientos han sido contrarios y han sacudido a esta barca. Puede ser por las herejías, puede ser por las persecuciones. En todos los tiempos no solamente podemos pensar en tiempo de los emperadores, en la iglesia naciente, sino que la iglesia siempre ha sido perseguida y ha sido sacudida por vientos de doctrina. Pero pensemos también que esa barca representa la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué vientos, qué olas, qué tempestades sacuden mi vida? A la madrugada, y aquí comprendemos que es la cuarta vigilia de la noche, de las 3 de la mañana a las 6, Jesús fue caminando hacia ellos sobre el agua. Y es interesante porque si hacemos una meditación o una reflexión, un estudio acerca de los salmos, nos vamos a dar cuenta que los salmistas nos expresan que las primeras horas de la mañana son las horas del favor de Dios. Por eso hace énfasis San Mateo que en la madrugada, en la cuarta vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana, Jesús va hacia ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y creían ver un fantasma y daban gritos de terror. Esto nos hace recordar la resurrección de Jesús. Jesús ahora se está presentando como el Señor de la naturaleza. Y esto nos anuncia su resurrección. Ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando Jesús resucita y sube al cielo y se sienta a la derecha del Padre, es constituido como Señor de todo. Pero recordemos también que en esa etapa de las apariciones del resucitado, pensaban que era un fantasma. Pero poco a poco se les van abriendo los ojos a los discípulos, especialmente los ojos de la fe, y pueden reconocer a Jesús como vivo, glorioso y resucitado. Jesús les dice: tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Y nuevamente aparece esa expresión importante, yo soy o yo soy, lo que significa la palabra Yahvé, que es el nombre de Dios. Soy Dios, soy el Hijo de Dios, estoy con ustedes, no tengan miedo. Pedro hace una petición a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contesta: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al distraerse, al volver su mirada hacia otras cosas, empezó a hundirse y sintió miedo. Y sale una oración, una petición de lo más profundo de su ser, de su corazón, de su alma: sálvame, Señor. ¿Qué indica esto? Mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le dice: ven. Ese camino indica el camino de la fe de los discípulos, principalmente el de Pedro. Y vemos cómo se van mezclando en este camino la duda, que se traduce en el Evangelio como vacilación, y la fe. Muchas veces vemos que Pedro tiene fe y hace una verdadera confesión de fe,
cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro tiene fe, pero también en su vida va vacilando, va dudando. Y esto nos recuerda cuando Pedro niega 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Y así puede ser el camino de nuestra vida. A veces vamos creyendo, tenemos fe, fortalecemos nuestra fe, y otras veces caemos en la duda y en la vacilación. Pero Cristo va en la barca de nuestra vida, Cristo va en la barca de la iglesia, y por eso no debemos de tener miedo. Es interesante que Pedro no siente miedo porque se está hundiendo, sino que se hunde porque vacila, porque tiene miedo, porque tiene una fe muy pequeña. Jesús le tiende la mano ante esta oración de petición: sálvame, Señor. Lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto significa que nosotros debemos de recurrir a la oración en los momentos difíciles, en los momentos de tempestad, y gritar desde lo más profundo de nuestro ser: sálvame, Señor. Es bueno que, reflexionando este Evangelio, nos hagamos nosotros mismos un examen o una prueba y pensemos cómo está nuestro camino de la fe, cómo está nuestra vida de fe. ¿Será que esta expresión sea para cada uno de nosotros: hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿O nuestra fe está fortalecida y bien cimentada en Cristo? Por eso cada día debemos de pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que fortalezca nuestra fe. Luego, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca se postraron como signo de adoración, reconociendo que Jesús es Dios, que Jesús es Señor, y dicen: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hay una confesión de fe. Que nosotros también podamos reconocer a Cristo en nuestra vida, que no nos deja solos, que no nos suelta de la mano, que podamos postrarnos ante Él como signo de adoración, como signo de reconocimiento de su divinidad y de su señorío, y que cada día le digamos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.